El sonido de la camioneta de Ignacio Mendoza resonó en la entrada de su casa en el campo, donde la luz de la tarde caía suavemente sobre la fachada de su hogar. A sus 45 años, Ignacio ya había visto y vivido suficientes momentos para reconocer la tranquilidad de un día común en su vida. Pero algo en su interior, algo profundo, le decía que algo estaba a punto de cambiar. Con la camioneta detenida, Ignacio permaneció un momento en su asiento, observando la luz cálida que iluminaba las colinas cercanas. Las horas pasaban lentamente, y su mente divagaba en recuerdos de una vida compartida con su esposa, Carolina. Habían estado juntos por más de 20 años, pero en su corazón, la paz de esos momentos se había desvanecido, sustituida por una creciente sensación de inquietud. De repente, un sonido lo sacó de su ensueño. Era una risa, un tono peculiar que conocía bien. Lo reconoció al instante. Era la risa de Carolina, pero esta vez, algo en ella lo perturbó. Aquella risa, generalmente cálida, estaba cargada de algo más, algo que le pareció fuera de lugar. La escuchó nuevamente, esta vez más fuerte, proveniente del segundo piso. El corazón de Ignacio latió más rápido. Decidió salir del vehículo con una mezcla de curiosidad y sospecha, sin saber qué encontraría al entrar. Cerró la puerta suavemente, como si temiera hacer ruido. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía entenderlo completamente aún. Mientras avanzaba hacia la puerta, su mirada cayó sobre el teléfono móvil de Carolina, que había quedado olvidado sobre la mesa de la cocina. El pulso de Ignacio se aceleró al ver el teléfono sin bloquear. El eco de la risa seguía retumbando en su mente. El primer pensamiento fue dejarlo allí, pero la tentación fue más fuerte. Su mano se extendió por encima del teléfono, tocándolo con suavidad. El dispositivo respondió instantáneamente. Sin pensarlo, empezó a revisar los mensajes, cada uno más revelador que el anterior. Lo que encontró lo dejó sin aliento. Fotos comprometedoras de Carolina, de su esposa, en poses que él nunca había visto antes, junto a un hombre que no reconoció de inmediato. Los mensajes de texto que intercambiaban eran explícitos, y las reservas de hoteles en fechas en las que ella había dicho estar trabajando confirmaban lo que temía: su esposa le había estado engañando. Ignacio sintió como si el suelo se abriera debajo de sus pies. Su cabeza comenzó a dar vueltas. Esa vida tranquila que había llevado, esos momentos felices, ya no existían más. Todo lo que había conocido y creído se desmoronaba ante sus ojos. Finalmente, escuchó pasos en la escalera. Era Carolina, quien apareció en la entrada de la cocina, con una ligera sonrisa en el rostro. Pero Ignacio ya no podía verla de la misma manera. La mujer que amaba se había convertido en alguien que lo había traicionado de la forma más dolorosa. ¿Todo bien en la construcción?, preguntó Carolina, su voz sonando distraída, como si nada hubiera pasado. Ignacio la miró, y por un momento, no pudo evitar notar lo tranquila que parecía, como todo seguía su curso mientras su mundo interior se desmoronaba. La pregunta que había estado evitando, que su mente no quería formular, finalmente salió de sus labios. ¿Quién es el hombre con el que te has estado viendo, Carolina? La voz de Ignacio sonó más dura de lo que esperaba. Carolina se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendida. Pero su sonrisa, aunque forzada, apareció rápidamente. Ignacio, ¿qué estás diciendo? Eso no tiene sentido. Pero Ignacio había visto todo lo que necesitaba ver. Los mensajes, las fotos, todo. La sensación de traición lo invadió por completo. La calma que había tenido hasta ahora desapareció por completo. Ignacio se quedó mirando a Carolina con los ojos llenos de ira contenida. Su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando en sus oídos, como si su propio cuerpo intentara advertirle de la gravedad de la situación. La mujer que había sido su compañera durante tantos años, la madre de sus hijos, la persona con la que había compartido su vida, ahora parecía ser un completo desconocido. Y todo había comenzado con una risa que no era la suya. Carolina intentó mantener la calma, pero en sus ojos brillaba una chispa de nerviosismo, como si supiera que la tormenta que se había desatado entre ellos no podría ser contenida. Ignacio observó cómo su esposa cruzaba las manos sobre el delantal,
como si estuviera buscando alguna forma de ocultar la vergüenza que ahora lo invadía. Te lo pregunté claramente, Carolina, dijo Ignacio con voz fría, casi sin aliento. ¿Quién es él? ¿Por qué me has mentido durante todo este tiempo? Carolina intentó esbozar una sonrisa nerviosa, pero fue incapaz. La distancia entre ellos parecía haberse agrandado a medida que las palabras flotaban en el aire. Intentó hablar, pero las palabras le salieron atropelladas, como si no pudieran formar una respuesta coherente. Ignacio, por favor, no es lo que parece. No lo entiendes. No lo entiendo, repitió él, casi con desesperación. Llevo años confiando en ti, y ahora descubro esto. Tus mensajes, tus fotos, tus mentiras. Todo lo que has hecho a mis espaldas. Carolina abrió la boca, pero no encontró nada que decir. Ignacio vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no podía sentir compasión por ella en ese momento. Había sido demasiado para perdonar. Su vida había cambiado de una manera irreversible, y todo se reducía a la traición. Se dio vuelta, como si ya no pudiera soportar verla. Necesitaba procesarlo, digerir todo lo que acababa de descubrir. Caminó rápidamente hacia el salón, tratando de mantener la compostura, pero sus manos temblaban al sostener el teléfono móvil que había dejado en la cocina. Sentado en el sofá, Ignacio comenzó a revisar una vez más los mensajes y las fotos. Cada palabra escrita por Carolina, cada foto con ese tal José, le parecía como una daga clavándose más y más profundo. José era un hombre que había conocido recientemente a través de su amiga Sofía. Era un instructor de yoga, alguien que había entrado en la vida de Carolina con la sutileza de un experto, y ahora, Ignacio veía cómo había ocupado un espacio que jamás imaginó que podría ser suyo. El peor golpe no era solo la infidelidad, sino la mentira que la había acompañado. Carolina había asegurado durante meses que estaba trabajando, que pasaba horas extra en el proyecto de la fundación. Pero en realidad, esas horas las había pasado con él, con José. Las fotos mostraban a Carolina y a José en diferentes partes de la ciudad, en hoteles de lujo, en cenas elegantes, incluso en parques tranquilos donde pasaban horas abrazados, como si fueran dos amantes descubriéndose en cada rincón. Ignacio sentía como si su estómago se retorciera al ver cómo su esposa compartía esos momentos con otro hombre. El teléfono sonó, sacando a Ignacio de su ensueño de rabia. Miró la pantalla, era una llamada de su hija, Ana. Ignacio dudó un momento antes de responder, pero sabía que no podía seguir con el silencio. Quizás su hija no entendiera lo que estaba sucediendo, pero él no podía dejar de sentir que, en algún nivel, ella también estaba siendo arrastrada por el caos que había creado su esposa. «Papá, ¿cómo estás? ¿Por qué no estás en la cena?» «Mami dijo que ibas a llegar tarde». Ignacio respiró hondo, intentando ocultar su voz temblorosa. «Estoy bien, hija. Solo estoy ocupado con algunas cosas. No te preocupes por mí». Ana, como siempre, fue una niña perceptiva. A lo largo de los años, había aprendido a leer las emociones de sus padres, a captar cuando algo no iba bien. Aquel tono en la voz de su padre, cargado de angustia, la alarmó. «Papá, ¿estás seguro? Porque mami dice que estás molesto». Ignacio se sintió atrapado entre el amor y la decepción. ¿Cómo podía explicarle a su hija que todo lo que había considerado seguro, todo lo que había sido su vida, se estaba desmoronando? Pero no quería involucrar a Ana en su tormenta emocional. Sabía que ella también tenía que ser protegida de la verdad en toda su crudeza. «Estoy bien, cariño. Solo necesito pensar un poco». «No te preocupes, ¿de acuerdo?» Ana guardó silencio al otro lado de la línea, pero su padre podía escuchar su respiración entrecortada. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, hija. Te llamo luego». Ignacio colgó y dejó el teléfono sobre la mesa. Su mente estaba inundada de pensamientos. Cada uno de ellos parecía gritarle algo diferente. La traición de Carolina, la confusión de su hija, el enojo que sentía por el hombre con el que había estado durante tanto tiempo. Todo esto era demasiado para procesar de una sola vez. Fue entonces cuando escuchó el sonido de los pasos de Carolina nuevamente en las escaleras.
Su corazón latió con fuerza en su pecho, y sin saber por qué, se levantó y caminó hacia el pasillo. Estaba decidido. Necesitaba enfrentarse a ella, poner fin a esa mentira de una vez por todas. Pero esta vez no iba a ser de la misma manera que antes. Había cambiado algo en él, algo profundo. Cuando Carolina apareció en el pasillo, sus ojos ya no tenían la misma confianza que antes. Él la miró fijamente, sin decir una palabra, pero sus ojos le mostraron todo lo que sentía, dolor, traición, y una furia que crecía más y más. Ella abrió la boca para hablar, pero él levantó la mano, indicándole que no dijera nada más. Carolina, comenzó Ignacio, su voz grave y fría. Ya no sé quién eres. Y lo peor de todo es que no sé si alguna vez te conocí. Ignacio caminaba por la casa sin rumbo fijo, sus pasos resonando en la fría madera del suelo. El olor a comida que había estado presente en la casa durante años ya no le producía consuelo, sino que le hacía pensar en todo lo que había perdido. La imagen de su familia, tan perfecta hasta ese momento, ahora parecía una ilusión rota. Sus dedos se apretaban alrededor de la copa de vino que había tomado, como si al apretarla pudiera aferrarse a algo tangible, algo que aún le perteneciera. Al llegar a la sala, vio a Carolina de pie, en el umbral de la puerta, mirándolo con ojos llenos de tristeza. Su postura era tensa, pero ella intentaba mantener la calma. Su cara, antes siempre tan tranquila y serena, ahora mostraba signos de estrés. Los rastros de su reciente llanto eran evidentes. Los ojos rojos y las mejillas ligeramente hinchadas eran señales inconfundibles de que, por fin, la verdad había comenzado a salir a la superficie. Ignacio la observó en silencio por unos momentos. Las palabras que tanto había esperado decirle le quemaban la garganta, pero no podía soltarlas todavía. Necesitaba saber si ella realmente comprendía el alcance de su traición. Necesitaba que ella entendiera la magnitud del dolor que le había causado. Carolina, ¿de verdad piensas que esto se puede arreglar con palabras? La voz de Ignacio sonó más grave de lo que había pretendido, pero su rabia ya estaba completamente fuera de control. Carolina intentó hablar, pero las palabras no parecían salir como ella esperaba. Finalmente, la joven mujer suspiró, temerosa de lo que podría decirle. Ignacio, por favor. Yo, sé que te fallé. Pero no fue lo que piensas. Ignacio dio un paso adelante, interrumpiéndola. No me digas que no fue lo que pienso, porque no me dijiste la verdad, porque tenías que mentir de esta manera, porque me hiciste creer que todo estaba bien cuando tú estabas con él, con un hombre que era mi amigo, que yo consideraba parte de nuestra familia. Las palabras de Ignacio fueron como puñales. Carolina dio un paso atrás, tocándose el rostro con las manos, sintiendo como la vergüenza la invadía una vez más. Sabía que no podía defender lo indefendible. No había forma de justificar sus acciones, pero su amor por Ignacio aún persistía, a pesar de todo. Fue un error. Un error que cometí, y lo lamento profundamente, dijo Carolina con la voz quebrada. José no significaba nada para mí. Fue solo un momento de debilidad. No sé cómo ocurrió. Me dejé llevar por la situación, por la falta de cariño. Pero no fue más que eso, no fue más que un error. Carolina, desesperada por ser comprendida, dio un paso hacia él, pero Ignacio no la miró, manteniendo su mirada fija en el suelo. Un error, solo un error, Carolina, y todo el dinero que gastaste en él, y todas esas mentiras sobre tus horas de trabajo, todo eso también fue un error. Ignacio levantó la mirada, finalmente enfocándose en los ojos de su esposa. La verdad es que no sé si eso me duele más. La mentira que has estado construyendo o el hecho de que me hayas engañado con él, con alguien de quien te reías, alguien a quien tú misma llamabas, amigo. Y ahora, aquí estás, pidiéndome perdón, diciendo que solo fue un error. No, Carolina. Esto no es algo que se pueda solucionar con una disculpa. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Carolina, al escuchar el dolor en la voz de Ignacio, sintió como su corazón se rompía un poco más. Sabía que había perdido todo. Pero aún así, no podía dejar de amar a Ignacio, y la idea de perderlo para siempre la aterraba más de lo que cualquier otra cosa podría hacerle. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó ella,
ya sin fuerzas, sin esperanza. ¿Qué quieres que haga para que entiendas que lo lamento? ¿Qué quieres que haga para que creas que mi amor por ti nunca dejó de existir? Ignacio la miró fijamente. Quiero que entiendas que ya no confío en ti. Y con esa falta de confianza, no hay nada más que podamos construir. No hay nada más que puedas decirme para que todo esto vuelva a ser como antes. Ignacio hizo una pausa, dejándola procesar sus palabras. Sabía que lo que estaba diciendo no solo cambiaba su futuro, sino que también lo hacía irreversible. Su vida familiar ya no sería lo que había sido, y esa idea lo aterraba más que cualquier otra cosa. Un largo silencio se instauró entre ellos. El tiempo parecía haberse detenido mientras las emociones se acumulaban, sin poder desbordarse completamente. En el fondo, Ignacio sabía que él también había fallado. Que tal vez había ignorado señales, que tal vez había descuidado algunas cosas. Pero todo lo que él sentía ahora era el ardor de la traición. Finalmente, fue Carolina quien rompió el silencio. Ignacio, no quiero que esto termine así. No quiero que nos dejemos ir sin luchar. Por favor, no me dejes. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero, lo intento, te lo juro. Lo intentaría todo por salvar lo que teníamos, por salvar nuestra familia. Ignacio la miró una última vez. Es demasiado tarde para salvar lo que teníamos, Carolina. Tú misma lo mataste. Yo también lo querría salvar, pero ya no puedo. Ya no confío en ti. Y cuando la confianza se rompe, no hay manera de repararla. Ya no soy el hombre que eras mi esposo. Y tú ya no eres la mujer que creía conocer. Nos hemos convertido en dos extraños. Ignacio dio un paso atrás, sintiendo como su propio corazón comenzaba a pesarle. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que dejar atrás ese dolor, esa traición. Sabía que su vida iba a cambiar para siempre. Y con esa certeza en su mente, se dio vuelta, sin mirar atrás, y salió de la habitación, dejando a Carolina sola en el pasillo. La vida de Ignacio había cambiado irrevocablemente. No solo su matrimonio había colapsado, sino que también había perdido la confianza en todo lo que le había dado sentido durante los últimos años. Durante 20 años, había vivido bajo la idea de una familia sólida, de un amor inquebrantable, de una rutina que parecía eterna. Pero todo eso se había desmoronado en cuestión de días. Ahora solo quedaba un vacío que lo consumía poco a poco. Al principio, Ignacio había sentido que la furia lo invadía, que el dolor de la traición lo ahogaba, pero con el paso del tiempo, algo más profundo comenzó a despertar dentro de él. Una especie de calma aterradora se apoderó de su ser. Si antes el deseo de resolver las cosas se apoderaba de él, ahora la única motivación que lo mantenía en pie era la venganza. No fue fácil llegar a esta conclusión. Cada vez que pensaba en lo que había perdido, sentía que algo en su interior se rompía, pero entonces recordaba las evidencias que había reunido con tanto esfuerzo, las fotos de su esposa con Arca, los mensajes entre ellos, las pruebas irrefutables de su traición. Eso era lo que le daba fuerzas para continuar, para tomar las riendas de su propio destino, de un destino que, sabía, iba a ser doloroso. El teléfono en su mesa vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era un mensaje de su viejo amigo y abogado, José Ramírez, alguien en quien confiaba profundamente. No solo le daba consejos legales, sino que también había sido su compañero durante años en esos momentos de soledad e incertidumbre. Sabía que tenía que reunirse con él. Aquel mensaje decía: nos vemos en el café de siempre. Trae lo que hablamos. Ignacio sintió un escalofrío al leerlo. Sabía lo que tenía que hacer. No podía permitir que su mundo se viniera abajo sin pelear. Aquel café, conocido por los dos desde la universidad, era su punto de encuentro habitual cuando querían hablar sin que nadie los escuchara. Ignacio levantó la vista hacia el horizonte, sintiendo que el aire de la ciudad le golpeaba la cara mientras salía de su casa. Cada paso que daba lo acercaba más a lo inevitable. Al llegar al café, José ya lo estaba esperando. Su rostro, usualmente relajado y confiable, mostraba signos de preocupación. Ignacio se sentó frente a él sin decir una palabra.
El camarero les acercó 2 cafés y, con un gesto, le dio a Ignacio la oportunidad de comenzar. ¿Lo tienes todo?, preguntó José, mirando de reojo para asegurarse de que nadie los estaba escuchando. Ignacio sacó una carpeta de cuero negro de su bolso. La colocó sobre la mesa, abriéndola con lentitud. Dentro estaban todas las pruebas que había recopilado, fotos, mensajes, recibos de pagos a hoteles y restaurantes, y transcripciones de las conversaciones entre Carolina y Arca. José examinó las pruebas con detenimiento, levantando una ceja. «Esto es peor de lo que imaginaba», dijo, después de un largo silencio. «¿Estás seguro de que quieres hacerlo?». Ignacio asintió con firmeza. «Es lo único que me queda». Su voz sonó baja, pero cada palabra estaba cargada de determinación. «Necesito que esto termine de una vez. Necesito que paguen por lo que me hicieron». José lo miró fijamente, como si tratara de leer cada emoción que Ignacio no estaba dispuesto a compartir. Durante años, José había sido su confidente, pero nunca antes lo había visto tan decidido, tan frío. «Hay varias formas de hacerlo, Ignacio. Y no todas tienen que ser tan devastadoras. Podemos hacer que Carolina pierda todo, podemos destruir la reputación de Arca, pero también podemos conseguir que se caigan por su propio peso. ¿No prefieres la vía más sencilla?». Ignacio cerró los ojos, pensando en lo que José decía. La venganza podía tener muchas formas, pero en su mente ya se había fraguado un plan. Un plan que iba a destrozar a Carolina, pero también a Arca, y a todos aquellos que se habían burlado de él. «No quiero que solo pierdan, quiero que sufran. Quiero que sientan todo el dolor que yo sentí», dijo Ignacio, con voz firme y controlada. José lo miró preocupado. «Te estás convirtiendo en lo que más odias, Ignacio. La venganza solo te va a consumir, y después de que tengas lo que buscas, ¿qué harás?». Ignacio no le respondió. Lo que había hecho su esposa, lo que había hecho Arca, ya no tenía vuelta atrás. Ninguna palabra de arrepentimiento podría reparar la humillación que había vivido. El dolor ya lo había llevado al límite, y en este punto, solo la venganza podía apagar ese fuego. El abogado se recostó en su silla, viendo cómo Ignacio se sumía en sus propios pensamientos. Sabía que no podía detenerlo, pero lo observaba con una mezcla de compasión y preocupación. Ignacio estaba al borde de algo peligroso, algo que no podía deshacer después de que lo hiciera. «Entonces, ¿cómo lo haremos?», preguntó finalmente José. Ignacio sonrió con una expresión que nunca antes había visto en él, una sonrisa que no mostraba ni tristeza ni alegría, solo pura determinación. «Vamos a asegurarnos de que Arca pierda todo lo que tiene. Y Carolina. Carolina será expulsada de su vida de manera definitiva. Todo lo que ella más valoraba, se desmoronará. Pero primero, necesitamos que todos crean que Arca está limpio, que todo lo que hizo fue en defensa de su familia, de su amor. Lo haremos pasar como un hombre honesto y digno». José se quedó en silencio, pensando en lo que Ignacio había dicho. Sabía que una vez que comenzara, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que la justicia, a veces, no se lograba de la manera correcta, sino a través de los caminos más oscuros. «Está bien», dijo finalmente José. «Hagámoslo. Pero recuerda, después de esto, no podrás volver a ser quien eras. Y Carolina, ella también tendrá que pagar el precio». Ignacio asintió, con una firmeza que hacía eco en todo su ser. Sabía lo que venía. Y no importaba lo que tuviera que sacrificar, su venganza estaba al alcance de su mano. No habría perdón, no habría segunda oportunidad. Este era su plan, y nada ni nadie lo detendría. El peso de la venganza se hacía más pesado cada día para Ignacio. Cada paso que daba lo acercaba más a la realización de su plan, y a la vez, lo alejaba de la persona que había sido. Recordaba aquellos días de matrimonio con Carolina, aquellos días en los que compartían sueños y anhelos. Pero ahora, esos recuerdos se habían tornado en una neblina distante, sustituida por una determinación fría y calculada. En su mente, las piezas del rompecabezas se encajaban con una precisión quirúrgica. Sabía lo que debía hacer, cómo hacerlo, y con quién involucrarse.
Lo que tenía en sus manos no solo iba a destruir la vida de Arca y Carolina, sino que también iba a dejarles una marca imborrable. Y mientras se aproximaba al final de su plan, sentía una mezcla de ira y satisfacción. Era un miércoles por la tarde cuando Ignacio se reunió con José Ramírez, su abogado, para discutir los últimos detalles del plan. La oficina de José, ubicada en un tranquilo barrio de la ciudad, reflejaba la seriedad con la que trataba cada caso. Las paredes adornadas con diplomas y certificados daban cuenta de la reputación que había forjado a lo largo de los años. Ignacio llegó puntual, como siempre, y fue recibido con una fría sonrisa que, de alguna manera, aliviaba la tensión que sentía. ¿Cómo va todo?, preguntó José mientras los dos se sentaban frente a frente. Ignacio dejó la carpeta con documentos sobre la mesa. Eran las pruebas que había reunido, registros bancarios, fotografías, mensajes y hasta vídeos que confirmaban la infidelidad de Carolina con Arca. La sonrisa de José se desvaneció al ver el contenido. Esto es devastador, dijo José, pasándose una mano por la cara mientras miraba las pruebas. Nunca pensé que llegarías tan lejos. No es una cuestión de llegar lejos. Es una cuestión de justicia, respondió Ignacio, su tono firme y decidido. Carolina y Arca deben pagar por lo que hicieron. Y lo harán de la manera más dolorosa posible. José asintió lentamente, pero la preocupación seguía reflejada en su rostro. Tienes todo planeado, pero, ¿y tu hija, Ignacio? ¿Has considerado cómo todo esto la afectará? Ignacio apretó los labios, desviando la mirada. Sabía que el plan de venganza implicaba sacrificios, y su hija, Alicia, era una de esas víctimas. La pequeña, de solo 14 años, había sido la razón por la cual había intentado salvar su matrimonio durante tanto tiempo. Pero, al final, lo que ella no sabía era que la lealtad de su madre había sido vendida por una mentira que llevaba meses gestándose. No tengo otra opción, José, dijo Ignacio, su voz tan fría como el acero. Lo que han hecho no tiene perdón. Y Alicia tendrá que entenderlo algún día. El abogado se recostó en su silla, pensativo. No era el primer caso de venganza que veía, pero sí uno de los más personales. Había visto a hombres tomar decisiones impulsivas y destruir sus propias vidas, pero lo que Ignacio estaba a punto de hacer no era simplemente un acto de venganza. Era una destrucción meticulosamente planeada. Bien, dijo finalmente José, rompiendo el silencio. Vamos a hacer esto de manera legal. Necesitamos pruebas más contundentes. Hay que atar todos los cabos. Los mensajes, las fotos, los documentos, todo. Y debemos tener cuidado con cómo y cuándo lo hacemos público. Arca no es un hombre común. Tiene conexiones y poder. Si lo manejamos mal, podríamos arruinarlo todo. Ignacio miró a su abogado, decidido. Sé lo que estoy haciendo. Ya no importa lo que Arca pueda hacer. Estoy listo para exponerlo todo, y Carolina tendrá que enfrentarse a la verdad. No solo la infidelidad, sino también su traición a nuestra familia, a nuestra hija, a nuestra vida juntos. José se quedó en silencio un momento más, evaluando la seriedad de Ignacio. Sabía que no había vuelta atrás para él, y también sabía que el plan de venganza era demasiado grande para ser detenido. Por eso, lo único que podían hacer ahora era asegurarse de que todo fuera perfecto. La caída de Arca debía ser tan impecable que no dejara espacio para la duda. La conversación continuó durante horas, discutiendo cada paso con detalle. Al final, Ignacio se levantó, agradeció a José por su ayuda y salió de la oficina con una sensación de determinación que lo envolvía por completo. Tenía que actuar pronto. Las siguientes semanas fueron una mezcla de espera y actividad frenética. Ignacio no perdía detalle de los movimientos de Carolina y Arca. Cada vez que ella salía de casa, él la seguía, asegurándose de que las pruebas continuaran acumulándose. Pronto, las horas se convertían en días, y los días en semanas. Y la venganza, como una sombra que lo perseguía, lo mantenía en pie. Un día, mientras revisaba algunos documentos, Ignacio recibió una llamada inesperada. Era de su hija, Alicia. «Papá, ¿puedo hablar contigo?», dijo su voz, tensa y preocupada.
Ignacio sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. Claro, hija. ¿Qué pasa? Es sobre mamá, no sé qué está pasando, pero he notado algo raro en ella. ¿Está todo bien entre ustedes?, preguntó Alicia con voz temblorosa. Ignacio se quedó en silencio por un momento. Su hija estaba comenzando a sospechar, y eso le preocupaba. No quería involucrarla en el caos que él había creado, pero sabía que pronto la verdad saldría a la luz. Todo está bien, Alicia, respondió con voz suave, aunque sentía que las palabras le quemaban la garganta. Solo es un mal momento, pero lo resolveremos. Alicia no parecía convencida, pero aceptó la respuesta de su padre. Ignacio terminó la llamada y se quedó mirando el teléfono, perdido en sus pensamientos. Pronto, la mentira se derrumbaría. Pero lo que más le preocupaba ahora no era su hija, ni siquiera Carolina. Su único pensamiento era que la caída de Arca debía ser tan contundente que nadie pudiera negarla. La estrategia estaba tomando forma. Ignacio sabía que el momento de la confrontación se acercaba, y con él, la oportunidad de darle a Carolina y Arca lo que se merecían. Pero mientras lo planeaba, no pudo evitar sentir una sombra de duda. ¿Qué quedaría de él después de todo esto? ¿Sería capaz de reconstruir su vida, o esta venganza lo destruiría también? Pero ya no había marcha atrás. Ignacio no podía dejar de pensar en la conversación con su hija, Alicia. El hecho de que ella comenzara a sospechar, que ya empezara a percatarse de las grietas en la fachada de su familia, lo inquietaba profundamente. Por más que se hubiera preparado mentalmente para la venganza, por más que hubiera racionalizado su necesidad de hacerle pagar a Carolina y Arca, no podía evitar sentir una punzada de culpa cada vez que pensaba en ella. Alicia era su hija, y aunque los años de matrimonio con Carolina le habían enseñado que el amor a veces podía desaparecer y ser reemplazado por resentimiento, nunca había imaginado que este proceso incluiría el distanciamiento de su propia hija. No importaba cuánto tratara de disimularlo, la distancia con Alicia era palpable, como si una brecha invisible se hubiera abierto entre ellos, y eso lo estaba carcomiendo. Esa tarde, mientras miraba a través de la ventana de su apartamento, Ignacio pensaba en el futuro. Sabía que, a medida que avanzaba en su plan, los días con su hija se irían haciendo más cortos. La venganza era su única razón para seguir adelante, pero cada vez sentía que estaba perdiendo algo más valioso en el proceso. Decidió que lo único que podía hacer ahora era seguir adelante, sin mirar atrás. Su mente ya no podía detenerse, ya estaba demasiado envuelto en la oscuridad. Tenía que acabar con Arca y con Carolina, y con cada pequeña parte de su vida que había sido corrompida. Todo debía caer, y él sería el arquitecto de esa destrucción. No había otra salida. En la mañana siguiente, Ignacio se reunió con José Ramírez, el abogado que lo había estado asesorando desde el inicio de este proceso. La reunión no fue larga, pero sí crucial. Ignacio necesitaba asegurarse de que su siguiente movimiento fuera tan contundente como el resto de su plan. Necesitaba saber que todo estaba en orden, que sus acciones no dejarían espacio para la duda, que la verdad no quedaría enterrada en el caos de las emociones. Necesitamos movernos rápidamente, Ignacio, dijo José, mientras hojeaba una carpeta llena de papeles. Con cada día que pasa, la situación se complica más. No solo está la cuestión de la infidelidad, sino que ahora tenemos todo este lío de los gastos ocultos, las transferencias a las cuentas de Arca. Esto podría convertirse en algo mucho más grande si no actuamos ya. Ignacio asintió sin decir palabra. Sabía que su abogado tenía razón. El tiempo ya no estaba a su favor, y aunque él había estado a la espera del momento perfecto, las piezas del rompecabezas se estaban colocando en su lugar por sí solas. Sé lo que tengo que hacer, dijo Ignacio, su voz firme, casi autoritaria. Necesito asegurarme de que Arca pague por lo que hizo, y de que Carolina entienda lo que ha destruido. Esto no solo se trata de la traición, se trata de la humillación, de la deshonra. Voy a exponerlo todo. José observó a Ignacio con una mirada intensa, casi calculadora. Había visto muchos clientes perderse en la venganza, pero nunca uno que tuviera tanta determinación. Sabía que este plan iba a ser diferente, y que los resultados serían devastadores. No solo para Arca,
sino también para Ignacio mismo. Te estoy ayudando, pero tienes que estar listo para lo que viene, advirtió José, sin suavizar las palabras. No puedes deshacerte de las consecuencias una vez que hagas esto. ¿Estás preparado para perderlo todo? Ignacio no titubeó. Estaba más allá del arrepentimiento, más allá de la duda. Ya había tomado su decisión. Sí, respondió con una calma gélida. Ya perdí todo cuando Carolina decidió traicionarme. Ahora, lo que haga con eso es asunto mío. La conversación terminó con el sonido de la puerta de la oficina cerrándose detrás de Ignacio. Aunque las palabras de José resonaban en su cabeza, él estaba decidido a seguir adelante, sin importar lo que pudiera costarle. No había vuelta atrás. Su futuro estaba atado a la caída de Arca y Carolina. Esa misma tarde, Ignacio comenzó a ejecutar la siguiente fase de su plan. Recibió una llamada de su contacto en el mundo financiero, alguien a quien había utilizado anteriormente para obtener información confidencial. Los detalles de las finanzas de Arca y Carolina, las pruebas de las transacciones ocultas, todo comenzaba a tomar forma. Ignacio ya no se sentía como el hombre que una vez había amado a Carolina, sino como un ejecutor, calculando cada movimiento con frialdad. Por la noche, cuando se retiró a su apartamento, se sentó frente a su escritorio, donde las pruebas que había reunido estaban esparcidas. Sabía que el siguiente paso era el más crucial de todos, hacer público todo lo que había descubierto. Las pruebas no solo implicaban a Arca y Carolina, sino que también involucraban a varias figuras influyentes que, en su momento, lo habían apoyado. Ignacio sabía que la caída de Arca sería solo el inicio. Su venganza no sería solo personal, sino también profesional. Pero a medida que se sumergía en los detalles, una inquietud comenzó a invadir su mente. La situación con Alicia, su hija, le recordaba que las consecuencias de sus actos podrían ir mucho más allá de lo que había planeado. Y aunque quería centrarse en la destrucción de Carolina y Arca, la verdad era que se estaba alejando de lo que más amaba. Se levantó de su silla, sintiendo la presión de la creciente tormenta que se avecinaba. Sabía que el momento de la confrontación estaba cerca, y cuando ese momento llegara, tendría que estar preparado para enfrentarlo todo, su familia, su futuro y la verdad que había estado ocultando durante tanto tiempo. Ignacio despertó en la madrugada, con una sensación extraña de inquietud. Había pasado las últimas semanas metido en su plan, rodeado por la frialdad de los números, las pruebas y los documentos que recopilaba con cuidado meticuloso. Había sido un proceso doloroso, pero necesario. La traición de Carolina y Arca se había convertido en una espiral de venganza que ahora lo envolvía por completo. Pero algo dentro de él, algo que no había podido reconocer hasta ese momento, lo hacía sentirse vacío, como si el daño ya estuviera hecho, independientemente del desenlace. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana de su apartamento. La ciudad, con sus luces parpadeantes, parecía tranquila, ajena a la tormenta que él había desatado. El reloj marcaba las 3:45 de la madrugada, por alguna razón, ese momento parecía el más apropiado para el último paso. El paso que pondría fin a todo. Miró el teléfono, aún sin revisar los mensajes de las últimas horas. Había algo en el que ya no podía ignorar, la constante duda de si este camino realmente traería la paz que tanto deseaba. A lo largo de los días, su mente había sido arrastrada por la emoción, por el deseo de hacerles pagar por lo que le habían hecho. Pero ahora, a medida que se acercaba al final, el precio parecía mucho más alto de lo que había anticipado. Decidió no pensar más en eso. Con una respiración profunda, Ignacio se sentó frente a su escritorio. Abrió el archivo que contenía la última parte de su plan, un mensaje anónimo que haría llegar a las manos de las personas adecuadas. No solo eran las pruebas que había reunido de la infidelidad de Carolina con Arca, sino algo mucho más grande. Había estado recolectando información de otras personas involucradas en sus transacciones, secretos que podrían arruinar más que solo sus vidas personales. La venganza no solo debía ser personal, debía ser pública, humillante, de manera que nadie pudiera ignorarla. Antes de enviar el mensaje, pensó en Alicia, su hija. Había tratado de seguir adelante con la idea de que todo esto era necesario, pero las palabras de su hija seguían dándole vueltas en la cabeza. Papá,
¿Por qué estás haciendo esto? Sus palabras le habían llegado como un golpe en el estómago. Y ahora, más que nunca, pensaba que quizás había algo que había dejado atrás en su vida, algo que tal vez nunca volvería a encontrar. Pero no había tiempo para remordimientos. El teléfono sonó, y vio que era su abogado, José Ramírez, quien lo había acompañado en todo este proceso. Con el teléfono en mano, Ignacio apretó los dientes. «Ignacio, necesito hablar contigo», dijo José con voz grave. «¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? He revisado los documentos y las pruebas que tienes, y todo está listo. Pero, créeme, esto no va a ser fácil». Ignacio se levantó de la silla, mirando el archivo que ya había preparado. Sabía lo que José quería decir. La situación estaba a punto de volverse muy pública, y las consecuencias serían devastadoras. Sin embargo, su mente ya estaba hecha. «No hay vuelta atrás, José», respondió Ignacio, con una determinación en su voz que no había sentido antes. «Ya he tomado mi decisión. No se trata solo de mi venganza. Se trata de exponer la verdad». José suspiró al otro lado de la línea. «Está bien, pero te advierto que esto podría arrastrarte a ti también. Las cosas no serán fáciles. El escándalo podría afectar tu carrera. ¿Estás preparado para eso?». Ignacio miró la pantalla de su teléfono por un momento, observando las pruebas que había reunido y las que aún quedaban por revelar. La información estaba al alcance de su mano, lista para ser distribuida. Todo lo que había construido en su vida, todo lo que había logrado en su carrera, podría venirse abajo por su necesidad de venganza. Pero él ya no se sentía como el mismo hombre de antes. La ira que sentía por la traición de Carolina y Arca lo había transformado en alguien más frío, más calculador. «Estoy listo», dijo Ignacio, sin vacilar. Colgó el teléfono y con mano firme, pulsó el botón de enviar. El mensaje salió de su teléfono, dejando atrás las pruebas de la infidelidad, las transacciones financieras ilícitas, las fotografías comprometedoras, y más, mucho más. No solo implicaba a Carolina y Arca, sino también a varios de sus contactos de negocios, personas influyentes que, si todo salía como Ignacio planeaba, verían caer su reputación de la misma manera que ellos habían caído. Ignacio respiró hondo, mirando la pantalla en la que todo se desplegaba ante él. Ahora era cuestión de esperar. Pero la espera no duró mucho. En cuestión de horas, el escándalo comenzó a tomar forma. Los medios de comunicación empezaron a hacer preguntas, y las publicaciones en las redes sociales se multiplicaron, cada vez más fuertes. Ignacio observó, impasible, cómo las piezas del rompecabezas se ajustaban perfectamente. Lo que había empezado como un simple deseo de venganza se había convertido en un torbellino que arrastraba a todos los involucrados. A la mañana siguiente, su teléfono no paraba de sonar. Primero, fue su abogado, quien lo felicitó por la manera en que había ejecutado el plan, aunque con una advertencia de que las consecuencias seguirían siendo impredecibles. Después, fue su amigo, Juan, quien no dejó de preguntarle por qué lo había hecho. ¿No podía haber tomado otro camino? ¿No había formas menos destructivas de lograr lo que quería? Pero Ignacio ya no podía oír sus preguntas. Ya no le importaba lo que pensara nadie. La venganza había sido cumplida, y la tormenta que había desatado había tomado vuelo por sí sola. Ahora, la única pregunta que rondaba su cabeza era si habría algo que pudiera salvar, si al final de todo esto quedaría algo del que valiera la pena salvar. Con la vida de Carolina y Arca destrozada públicamente, la única relación que quedaba intacta era la de Ignacio con su hija, Alicia. Pero, a medida que los días pasaban, Ignacio no podía evitar preguntarse si su relación con ella sería lo suficientemente fuerte como para superar el daño que él mismo había causado. Pero esa era una historia para otro momento. Por ahora, lo único que quedaba era esperar el siguiente paso de la tormenta. Porque, al final, lo que Ignacio había aprendido en todo este tiempo era que la venganza no tenía fin, y que las consecuencias siempre llegaban. Y, en su caso, esas consecuencias aún no habían llegado a su punto máximo. El reloj marcaba las 3 de la mañana, pero Ignacio no podía dormir. Había pasado semanas planeando cada detalle,
cada paso cuidadosamente calculado en su venganza, pero ahora, al ver las repercusiones que había causado, un nudo de duda y ansiedad se apoderaba de su pecho. Había logrado lo que se propuso, expuso la traición de Carolina y Arca, hizo caer sus máscaras, pero ahora que todo se había desatado, la sensación de triunfo que esperaba experimentar se había desvanecido. En su lugar, solo quedaba un vacío abrumador. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana de su apartamento. La ciudad, iluminada por las luces de la madrugada, parecía ajena a la tormenta que había comenzado a desatarse en su vida. El horizonte, siempre lejano y misterioso, lo llamaba, pero a pesar de todo, Ignacio sabía que no podía escapar de la red que él mismo había tejido. Las noticias habían explotado. Los medios de comunicación, como siempre, se alimentaban del escándalo. La infidelidad de Carolina con Arca y las implicaciones de su relación habían estado en primera plana durante días. Las pruebas que Ignacio había reunido se habían vuelto evidencia irrefutable, y no solo Carolina y Arca habían quedado atrapados en la red de mentiras, sino también varias personas de alto perfil que, como piezas de dominó, cayeron una tras otra. Pero a medida que la tormenta se desataba, Ignacio se dio cuenta de que las consecuencias de su venganza no solo afectaban a sus enemigos. También afectaban a su hija, Alicia. Ella había sido la que más sufrió con todo lo que ocurrió, y aunque ella lo había defendido en un principio, las cosas habían cambiado. Los ataques, las mentiras, la humillación pública, todo lo que había sucedido en los últimos días, la había desgastado emocionalmente. La puerta del apartamento se abrió, y Alicia apareció en el umbral. Con sus 23 años, su rostro mostraba las huellas de la tristeza y la frustración. Había sido testigo del colapso de la familia, y aunque había querido creer en la justicia de lo que su padre había hecho, ahora no estaba tan segura de que todo aquello fuera lo correcto. «Papá, tenemos que hablar», dijo, su voz quebrada por la emoción. Ignacio miró a su hija, sintiendo como el peso de las decisiones que había tomado se acumulaba sobre él. Alicia había sido su fuerza durante tantos años, y ahora parecía perdida en un mar de confusión. En su rostro se leía el dolor de la traición, de sentirse atrapada entre su amor por su madre y la creciente comprensión de que su padre tenía razón en lo que había hecho. «Lo sé, Alicia», dijo Ignacio, dejando caer sus hombros con pesadez. «Pero no quiero que pienses que todo esto fue fácil. Yo tampoco sabía qué más hacer». Alicia dejó escapar un suspiro profundo. Se acercó y se sentó frente a él, buscando sus ojos. «Papá, ¿de verdad crees que esto estaba bien? ¿Que la venganza era la respuesta?» Su tono era suave, pero cargado de angustia. Ignacio la miró, sus ojos agotados, y por primera vez en días, sintió que todo lo que había hecho no estaba tan claro. Había estado tan centrado en su propia necesidad de justicia que no se había detenido a pensar en cómo esto afectaría a su hija, a su familia. Sabía que no podía deshacer lo que había hecho, pero lo que no sabía era si podría redimirse ante ella. «No lo sé», respondió finalmente, su voz temblando por un instante. «Solo sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras veía cómo me destruían, cómo destruyeron nuestra familia. Pero ahora, todo lo que veo es el daño que les hice a todos ustedes». Alicia lo observó en silencio, sus ojos reflejaban una mezcla de enojo y compasión. Sabía que su padre había pasado por mucho, pero también sabía que la manera en que había elegido lidiar con el dolor solo había traído más caos y sufrimiento. «Papá, yo entiendo por qué lo hiciste. El dolor de la traición es insoportable. Pero ahora, todo esto nos ha destruido», su voz se quebró. «No sé si alguna vez podremos arreglar esto». Ignacio sentía una presión en su pecho, como si las palabras de su hija fueran un peso imposible de soportar. Había creído que al destapar la verdad, al exponer a aquellos que le habían fallado, encontraría paz. Pero en su lugar, había encontrado más caos, más destrucción. El silencio que siguió estuvo lleno de palabras no dichas. Ambos sabían que nada volvería a ser lo mismo. Alicia se levantó lentamente, su rostro aún marcado por la tristeza. «Voy a estar bien, papá», dijo, con la voz vacía de emoción. «Pero creo que esto ya es demasiado para mí. Necesito tiempo para pensar, para comprender todo esto». Ignacio la observó irse,
la puerta cerrándose suavemente detrás de ella. Un sentimiento de vacío lo invadió, y por un momento, se preguntó si realmente había ganado algo en todo esto. La venganza, que en algún momento le pareció tan justificada, ahora se sentía vacía, como si lo único que había logrado era destruir lo que quedaba de su familia. Cayó de rodillas, sintiendo el peso de todo lo que había perdido. Todo lo que había hecho, cada movimiento, cada decisión, lo había llevado a este punto, la soledad. La paz que había buscado a través de la venganza nunca llegó. Solo dejó atrás ruinas y escombros, tanto en su corazón como en el de los demás. La tormenta finalmente se calmó, pero a un costo tan alto que Ignacio no podía comprenderlo completamente. Había destruido a quienes más amaba en busca de una justicia que solo existía en su mente. Y ahora, cuando todo había terminado, se dio cuenta de que la justicia que tanto ansiaba había sido una ilusión. Miró por la ventana, viendo cómo la ciudad seguía adelante, ajena a su dolor. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de la tormenta que había creado, la vida continuaba su curso. Y él, ahora más solo que nunca, sabía que tendría que aprender a vivir con las consecuencias de sus acciones, sin la posibilidad de regresar atrás. La venganza le había dado la sensación de poder durante un tiempo, pero en ese instante, lo único que sentía era el peso de lo irremediable. El daño estaba hecho, y ya no había vuelta atrás.